Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a desarrollar este nuevo contenido, en esta ocasión referido a un nuevo proceso de extrusión, concretamente el proceso de extrusión por impacto o a veces también llamado en la bibliografía como proceso de extrusión en frío. Este contenido corresponde a la Cátedra de Conformación Plástica de la Universidad Nacional de Hurlingham. Bueno, en primer lugar vamos a dar una definición del proceso, diciendo que extrusión deriva de la palabra estrujar, que significa comprimir y empujar hacia afuera con violencia. Y eso es básicamente y de manera resumida de lo que el proceso se trata. En los procesos de fabricación metalmecánica, concretamente, el proceso de extrusión consiste en expeler fuera de la matriz, por medio de la aplicación de un pistón o un punzón, un material normalmente blando que lleva una preparación previa. Los procesos de extrusión se pueden clasificar en tres tipos: extrusión en caliente, y de este proceso ya tenemos un video en nuestro canal de YouTube; extrusión en frío o por impacto; y acuñado. A estos dos últimos nos vamos a referir durante esta presentación. Vamos a desarrollar una línea de tiempo comentando que la extrusión es un proceso relativamente nuevo, que hacia el año 1900 se extruía plomo para hacer cañerías, que para aplicarlo a otros materiales de mayor resistencia mecánica fue necesario calentarlos para disminuir su tensión de fluencia Y. Esto trajo como consecuencia que los contenedores del tocho a extruir requerían soportar ya no solamente altas presiones, sino también altas temperaturas. En el año 1930, y a través de la aplicación de la lubricación con vidrio fundido, proceso al que se lo denomina como sellornet, fue posible aplicar este proceso al acero. Alrededor del año 1970 revivió el interés por el proceso en frío, aplicando una técnica de impacto, y sobre este proceso particularmente nos vamos a referir principalmente durante esta presentación. Bueno, para acercarnos a una idea del proceso, vamos a ver concretamente un video que nos va a mostrar, en primer lugar, la formación de envases mediante el proceso de extrusión por impacto, y hacia el final del video cómo se recorta el excedente que suele haber en el extremo abierto de dichos recipientes. Bueno, acá lo que se observa es, tenemos el punzón del lado izquierdo, la matriz del lado derecho, una suerte de manipulador mecánico que lleva el tocho hacia el interior de la matriz. Y bueno, de esa manera se van conformando estos envases en donde el material abraza el diámetro exterior del punzón. Se ve que hay un poco de humo, bueno, porque evidentemente la deformación plástica es tan severa, y siendo que hay un lubricante de por medio que se le aplica al tejo, eh, que bueno, se produce una temperatura que genera esos humos, ¿no es cierto? Acá en este equipo lo que están haciendo concretamente es, ya sobre el envase extruido, darle una altura igual a todos los envases, por lo cual se recorta el extremo que está abierto. Son máquinas totalmente automatizadas, si bien máquinas mecánicas totalmente automatizadas. Bueno, acá en una sola transparencia tenemos todas las variantes del proceso de extrusión. Respecto del proceso de extrusión en caliente, ya lo estuvimos eh, trabajando en otro video que está subido al canal de YouTube.
en donde, bueno, la extrusión en caliente nosotros lo que hacemos es depositar en el interior de un contenedor que está pintado en marrón en esta imagen, el tocho del material a deformar. Ese tocho va a ser comprimido en el interior del contenedor por un pistón, y bueno, el contenedor tiene una matriz en el lado opuesto a la cabeza del pistón, a través de la cual va a salir la forma que nosotros queremos conformar con este proceso en caliente. En el caso específico de lo que estamos tratando ahora, que es el proceso de extrusión por impacto, bueno, acá a la izquierda, arriba a la izquierda concretamente, tenemos la matriz. En el interior de la matriz se deposita el tejo o blank en inglés, y bueno, el punzón va a actuar de manera enérgica sobre el mismo, de manera tal que por la diferencia de medida existente entre el diámetro del punzón y de la matriz, se va a conformar bueno, este envase metálico de pared fina, concretamente, ¿no? Y bueno, esta placa verde que se encuentra, digamos, en la carrera del punzón, lo que va a hacer concretamente es en la carrera ascendente del punzón, después que ha producido el proceso de extrusión, como se va a llevar consigo el envase. Bueno, esa placa lo que va a hacer es concretamente, decíamos, separar el recipiente conformado del punzón. Bueno, hacia la derecha tenemos lo que se trata del proceso de acuñado, en donde en el proceso de acuñado sería una extrusión con la finalidad de realizar un grabado, un, un grabado en sobrerrelieve sobre ambas caras de lo que sería una medalla o una moneda. Bueno, ¿cuáles son los tipos de productos que nosotros podemos obtener mediante la extrusión por impacto? Bueno, ya decíamos que son recipientes esbeltos y de pared fina. Típicos son las latas de gaseosa. Tenemos latas de gaseosa, decíamos, las cápsulas de los capacitores, o también tubos para pastas de dientes o para pegamentos, como sería el caso de el recipiente que tenemos en esta imagen abajo a la derecha. Yendo específicamente al acuñado, decíamos que la extrusión y el acuñado son procesos similares, ya que se basan en comprimir enérgicamente un tejo o cospel. En el caso se dice cospel, en el caso del acuñado de medallas y monedas, mientras que la extrusión comprime y estira el material, en el acuñado solo se comprime para generar un grabado. El acuñado, y bueno, lo reiteramos, se utiliza para hacer monedas y medallas. Vamos a ver un video muy interesante sobre la fabricación de medallas, en este caso de plata. Y bueno, acá tenemos una suerte de polvo bastante grueso de plata. Con ese polvo se genera el material líquido, luego se produce un lingote y a continuación se empieza a laminar el material para ir dándole el espesor que se requiere para formar lo que decíamos es el cospel en el caso de las medallas y monedas. El cospel, que es la materia prima que acá se está obteniendo mediante un proceso de punzonado en frío, ¿no es cierto?
Bueno, ahí había un control de peso para ver que esté todo sucediendo de manera normal. Ahí se está haciendo el ribeteado, que es para darle una suerte de resalte en todo el perímetro al cospel. Acá le están haciendo un tratamiento de recocido para incrementar el tamaño de grano, lo que mejora su conformabilidad. Y este es el proceso de lubricación que va a ayudar a la conformación durante el acuñado. Acá tenemos los punzones, normalmente fabricados en acero ICD2. Y bueno, acá ya estamos viendo concretamente el proceso de acuñado en sí que se da en una prensa mecánica. El acuñado decíamos que es una forma elemental de extrusión. Las máquinas de acuñado de monedas son especiales, lógicamente. Las más conocidas las fabrica la empresa alemana Schuller y estas máquinas tienen capacidad de acuñar a razón de 12 golpes por segundo, lo que daría una cantidad de 43.000 monedas por hora. Este tipo de máquinas son las que tiene la planta de acuñados de moneda de Argentina. El acuñado se puede aplicar a una mayor diversidad de materiales porque el proceso de deformación plástica es bastante limitado. Entonces se puede utilizar plomo, estaño, latón, cobre, aleaciones de níquel, aluminio, bronce, hierro e inclusive acero inoxidable que no está mencionado en esta transparencia. En el caso de la extrusión, el rango de materiales de la extrusión por impacto, estamos diciendo, el rango de materiales es significativamente más limitado en razón del mayor grado de deformación plástica buscado. Entonces son el plomo, el estaño, el aluminio, el zinc, el latón y el cobre factibles de ser extruido, aunque en honor a la verdad, el material más utilizado es el aluminio casi puro. Decíamos entonces que el material de uso más extendido es el aluminio, si bien históricamente el primero en ser utilizado fue el plomo para producir envases en donde contener comida, fue reemplazado por el estaño en razón de su toxicidad. Ahora, los recipientes se siguieron fabricando a partir de tejos de plomo recubiertos en una de sus caras, que es la que iba a quedar del lado interior del recipiente utilizado para contener la comida, con una fina capa de estaño. Pero ¿cuál fue el problema? Que en realidad esta solución tampoco resultó adecuada por la frecuente aparición de poros en el recubrimiento de estaño que terminaban contactando el interior, o sea, el producto comestible, con el plomo y su toxicidad. Fue Alemania el primer país que comenzó a extruir aluminio. Los recipientes con mayor relación de esbeltez, la relación de esbeltez decimos la altura del recipiente en relación con su diámetro, como la correspondiente a la del video que vimos al principio, son factibles de ser obtenidos empleando los aluminios de mayor pureza, es decir, una pureza 99,9%. Incluso con este tipo de material se conforman los tubos llamados blandos. Los recipientes denominados rígidos se alcanzan a partir de aluminios con una pureza comprendida entre el 99 y el 99,3%. Bueno, acá tenemos una imagen en dos pasos del proceso, en donde en el interior de la matriz tenemos ubicado el tejo o el blanc. Y bueno, acá tenemos el punzón que va a actuar eh, con una gran energía sobre este tejo para conformar la pieza, que en este caso, bueno, se va a tratar de un recipiente cilíndrico. Esto se hace habitualmente utilizando prensas mecánicas, en donde decíamos que un punzón va a golpear a alta velocidad el tejo
y con el impacto el material va a rodear al punzón conformando el recipiente cilíndrico. Evidentemente que el espesor de la pared del recipiente va a depender de la medida de la matriz y del diámetro exterior que tenga el punzón en la punta del mismo. Acá tenemos un mayor grado de detalle de cómo es el extremo de los punzones de extrusión, en donde, ¿qué observamos? Que el diámetro que nosotros queremos obtener en la pared interior del recipiente solamente la tenemos en la punta misma del punzón. El punzón tiene, por otro lado, una inclinación en el frente de 25 a 27 grados y un radio de empalme de 2 décimos. Con esa geometría es que se encuentra la mejor geometría para producir recipientes cilíndricos mediante este proceso. Posteriormente, al extremo del punzón, podemos observar que el diámetro del punzón disminuye en relación al diámetro interior de la pared del recipiente en alrededor de 3 a 4 décimos de milímetro. Bueno, acá tenemos el tejo o el blanc. El tejo es el material de partida de todo proceso de extrusión por impacto. Se lo puede obtener por 3 métodos. Por punzonado a partir de un fleje o chapa, como lo estuvimos viendo en el video de la conformación de medallas por acuñado. Se los puede obtener por tronzado desde una barra cilíndrica o también por fundición inyectada realizada a presión. Si nosotros hacemos una comparación en los 3 métodos de obtención de tejos con sus ventajas y desventajas, claramente el método de obtención de punzonado es el mejor. ¿Por qué? Porque dentro de sus ventajas tenemos la mayor velocidad de producción. Dentro de las desventajas podemos decir que, bueno, como se tiene que utilizar un fleje para la producción de tejos por punzonado, evidentemente va a haber un material de recorte. Cuando el método de obtención lo hacemos por tronzado, que sería, por ejemplo, el caso de partir de una barra e ir fraccionando la barra mediante, podría ser, por ejemplo, una sierra cinta, evidentemente que vamos a tener un proceso lento, vamos a tener una baja serie, vamos a tener una formación de viruta y por otro lado, y quizás eso sea tan malo como la lentitud del proceso, la superficie cortada va a ser una superficie de no muy buena calidad. En cuanto a la fundición inyectada, podemos decir que, bueno, tiene una buena velocidad de producción, pero mucho más lenta que el punzonado y no sirve para poco espesor principalmente. ¿Qué cuidado tenemos que tener con los tejos? Decíamos que requieren un proceso de recocido en horno continuo para todos los tipos de tejo con temperaturas comprendidas entre los 400 a los 520 grados centígrados. ¿Por qué necesitamos hacer el recocido? Porque necesitamos generar un grano grueso en el material, porque de esa manera se mejora la plasticidad y se disminuye su dureza. Con estas variables mejoradas, lo que vamos a hacer es, bueno, darle una mejor conformabilidad al material durante el proceso de extrusión. Un cuidado que tenemos que tener se refiere a la formación del óxido de aluminio, dado que este óxido de aluminio va a empeorar el acabado superficial del producto terminado, va a disminuir la capacidad de estirado del material y evidentemente como el óxido de aluminio es un material duro, es un material que tiene una alta resistencia al desgaste, va a ir provocando un desgaste prematuro sobre el conjunto punzón y matriz. Sin embargo, lamentablemente, sabemos que es muy difícil, yo diría imposible controlar la formación de estos óxidos, ¿no? ¿Cuáles son las máquinas que se utilizan para el proceso de extrusión por impacto? Se utilizan máquinas hidráulicas o mecánicas. En el caso de las prensas hidráulicas,
La fuerza la podemos obtener desde 0 hasta el valor máximo en cualquier posición de la carrera de la máquina. La velocidad, el tiempo de aplicación de la carga, el tener un comienzo suave, la detención y reversión del movimiento del punzón de extrusión, todas esas variables pueden ser controladas por el operador. Evidentemente que tener semejante grado de control sobre las variables del proceso van a colaborar con el cuidado del herramental. La flexibilidad de estos equipos se presta mejor con el desarrollo de piezas nuevas, es decir, las empresas dedicadas a los procesos de extrusión, cuando arrancan con el desarrollo de un nuevo producto, siempre lo hacen a partir de utilizar estas prensas hidráulicas. Y bueno, este tipo de máquinas se prestan mejor también para la producción de series cortas. Bueno, en la prensa hidráulica nosotros tenemos un recipiente en donde tenemos el aceite hidráulico. El aceite hidráulico va a ser bombeado por una bomba hidráulica. Esa bomba hidráulica va a llevar el aceite a presión a una válvula de doble efecto, que esa válvula de doble efecto va a interactuar con el punzón, digamos, para que el punzón pueda, digamos, moverse en el sentido descendente para producir el impacto o en su reversión una vez se haya terminado el conformado del producto. Acá tenemos una salida en el circuito que tiene por objetivo, digamos, verificar la presión a la cual se está trabajando durante el proceso. Por eso este manómetro está conectado a la línea de presión y también en alguna medida mediante esta válvula que tenemos acá a la derecha a lo que sería la presión base que estaría dada en el interior del recipiente hidráulico. Bueno, estas máquinas suelen tener, acá se ve concretamente lo que sería el pistón, suelen ser máquinas que tienen para otorgarle mayor rigidez a la máquina 4 columnas, en este caso cilíndricas en el caso de la máquina que está a la izquierda, o con montantes construidos mediante chapas de acero soldadas entre sí en el caso de la prensa del lado derecho. En el caso de las prensas mecánicas, la fuerza máxima solamente la vamos a encontrar disponible casi al final de la carrera. Estas máquinas, como ya lo venimos comentando, son de carrera fija y las hay de dos tipos para utilizar en los procesos de extrusión por impacto. Las más conocidas, que son las de cigüeñal, en donde nosotros tenemos en su sistema mecánico un cigüeñal con una excentricidad y esa zona excéntrica del cigüeñal que está acoplada a una biela, que en el otro extremo esa biela está, digamos, vinculada a lo que sería el desplazamiento del punzón, y después están las prensas denominadas de rodillera o brazo articulado, que tienen una particularidad que describiremos más adelante. Bueno, la utilización de las prensas mecánicas requieren de un proceso y de una puesta a punto más controlado. ¿Por qué? Porque si nosotros pusiéramos dentro de la matriz un tejo de mayor volumen o si tenemos un ajuste inadecuado de todo el proceso, podríamos generar una traba de la prensa. La traba de la prensa puede provocar roturas que normalmente van a suceder en el vínculo entre el portapunzón y la biela, en el vínculo entre el ojo de la biela y el cigüeñal, o podrá pasar alguna otra cuestión relacionada al cigüeñal o inclusive a las columnas de la máquina. Entonces, este tipo de equipos, las prensas mecánicas, son ideales para ser aplicadas sobre piezas conocidas que ya fueron trabajadas, que ya pasaron, que fueron desarrolladas a partir de un proceso hecho en
en la prensa hidráulica. Y en general, estas prensas mecánicas, por su velocidad, se suelen aplicar para las grandes series, como lo estuvimos viendo en los videos anteriores. A modo de resumen, podríamos decir que una buena práctica para un taller que se dedique a hacer extrusionado de piezas es contar con una prensa hidráulica y otra mecánica. Bueno, yendo específicamente a las prensas mecánicas de rodillera o también llamadas de palanca acodada o de brazo articulado, vamos a ver que tienen un mecanismo de 3 bielas y que es determinante su cinemática de su capacidad superior para realizar el conformado, dado que alcanza el punto muerto inferior con una fuerza máxima y velocidad prácticamente, no diría prácticamente, con velocidad nula, condiciones que la dotan de una capacidad de llenado que es inigualable. Es decir, que poseen un gran golpe al final de una carrera corta y se emplean estas prensas en los procesos de acuñado y de extrusión. Acá tenemos un diagrama comparativo de cómo es la carrera en relación al giro, un giro de un cigüeñal, es decir, yendo de 0 a 360 grados, en el cual la curva que está en roja corresponde a una máquina convencional de excéntrica y la curva que está en verde a una prensa del tipo de rodillera. ¿Qué es lo que se observa? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la velocidad del proceso sería la pendiente de la recta tangente a esta curva de carrera en función del ángulo, ¿no es cierto? Y bueno, lo que tenemos que mirar concretamente es esta zona, es decir, dónde se produce concretamente la fuerza máxima. ¿Qué se ve ahí? Que en la prensa mecánica, si bien lógicamente va a haber una velocidad nula, el cambio desde una velocidad descendente que se va transformando en una velocidad nula a pasar a la velocidad ascendente para devolver al punzón a su posición superior se hace de manera prácticamente instantánea. En cambio, en la prensa de rodillera tenemos una estancia de el punzón, digamos, en la posición del punto muerto inferior a esa velocidad nula, y eso es lo que mejora significativamente la capacidad de llenado cuando se utilizan estas prensas. Bueno, vamos a ver acá un video correspondiente a una máquina de estas características. Ahí se ve el mecanismo que decíamos de las 3 bielas. Y bueno, ahí se ve cómo el desplazamiento es muy rápido, subiendo y bajando, pero después, bueno, se frena de manera abrupta hacia el encuentro del punto muerto inferior, ¿no? Acá se están conformando piezas en frío en una serie de pasos, porque nos encontramos con una máquina de transferencia. Esta máquina, vamos a ver, tiene la capacidad de medir durante cada uno de los golpes que realiza la carga. Lo vamos a ver en la siguiente pantalla, en donde acá tenemos la carga que es de 130 toneladas. Y bueno, como decíamos, estas máquinas tienen esta capacidad superior para trabajar con relación a los procesos de extrusión por impacto. Bueno, en esos 4 pasos sale la pieza totalmente terminada, totalmente conformada. Y bueno, ahí tenemos el capacho donde se van recolectando las piezas terminadas, ¿no?
Sabemos que como son piezas en frío, son piezas que tienen un muy buen acabado superficial, tienen unas medidas muy precisas. Y ahora, bueno, nos van a mostrar una máquina, digamos, mucho más compacta, con una mesa mucho más angosta, en donde le están haciendo solamente un proceso a esta pieza que ya fue conformada previamente, en donde, bueno, no se ve con precisión o con detalle, perdón, pero lo que hacen en realidad en el diámetro base, que era de mayor valor, hacerle una suerte de dentado. Bueno, esta también lógicamente es una de estas máquinas y acá estamos viendo un proceso de simulación en donde se ve cómo este tipo de máquinas ayudan a realizar el llenado profundo en piezas con paredes muy finas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son aspectos comunes de diseño? Tanto si la máquina sea una máquina mecánica típica de cigüeñal o sea una prensa de rodillera, es que para reducir las posibilidades de flexión de la estructura bajo la carga se emplean siempre prensas de 4 columnas, es decir, prensas con un bastidor en O y con una distancia reducida entre ellas, justamente para tratar de, bueno, minimizar estas posibilidades de flexión. Bueno, vamos ahora a centrarnos en el tema de la fuerza necesaria para realizar una extrusión por impacto y podemos decir que lógicamente la función va a ser, la fuerza va a ser función del espesor de la pared del recipiente que nosotros quisiéramos conformar, va a ser lógicamente función del diámetro, de la pureza del material y del grado de pulido del conjunto punzón y matriz al cual se le presta una enorme atención en este proceso para tratar de reducir lo más que se pueda el coeficiente de fricción. Bueno, una expresión muy sencilla y que da buenos resultados es la que está presentada en esta transparencia, en donde se observa que la fuerza es función de la superficie del tejo dada en milímetros cuadrados, también de la resistencia a la deformación que opone el material a ser conformado en frío, siendo esta resistencia RD un valor dado en kilos por milímetro cuadrado, y evidentemente también va a depender de la relación dada a través del logaritmo natural entre la sección de la superficie del tejo y lo que sería la superficie S1 correspondiente a la corona formada entre el diámetro de 0 y de 1 correspondiente al diámetro de punzón y matriz. Bueno, a medida que nosotros queremos darle un mayor grado de deformación plástica al material, evidentemente la resistencia a la deformación del material va a ir en aumento. Acá tenemos una tabla que nos va a mostrar cómo es para el caso del aluminio 99% la resistencia a la deformación en función del porcentaje de deformación, siendo que el porcentaje de deformación lo vamos a obtener a partir de la ecuación de phi por ciento que está indicado en esta transparencia. Bueno, un ejemplo interesante de ser desarrollado tiene que ver con estimar a partir de una geometría dada del recipiente que queremos obtener, concretamente calcular lo que sería el espesor del tejo que vamos a tener que conformar. Y bueno, para la geometría de la pieza que está indicada, del recipiente que está indicado en esta transparencia, vamos a necesitar, si hacemos los cálculos, por igualdad de volúmenes, un tejo de 6,7 milímetros de espesor y aplicando la fuerza
y aplicando la ecuación de la fuerza, de la estimación de la fuerza que vimos en la transparencia anterior, vamos a necesitar en este caso una fuerza de 125 toneladas para conformar este recipiente. Acá en esta transparencia tenemos las partes constitutivas de un conjunto punzón y matriz, en donde, bueno, vamos a observar que el 3 es el punzón. El punzón suele tener, digamos, la posibilidad de conectarse con una válvula para la salida de aire, porque de no existir este sistema se corre el riesgo de abollar el recipiente en la carrera de ascenso del punzón. Obsérvese que dadas las enormes tensiones que se producen durante el proceso de conformado, la matriz en realidad está constituida por varias partes. A la parte 4 se la denomina como sufridera, la parte 5 es el suncho interior, el 6 el suncho exterior. Vamos a tener una subsufridera que es la pieza 7, y esa pieza 7 va a estar envuelta por una sufridera general que es la pieza 8. Todo ese conjunto va a estar depositado sobre lo que se denomina la base del conjunto 9, y la pieza 10 es la típica que corresponde al extractor, que es una pieza fija que sirve a los efectos de cuando el punzón retrae su carrera. Como se lleva consigo el recipiente, el extractor lo que hace es separar el recipiente del punzón. Bueno, acá tenemos algunos mayores detalles en cuanto a cómo son las matrices, que suelen tener sistemas de expulsión asistidos por resortes que trabajan desfasados entre sí. El sistema inferior es el que trabaja primero. ¿Para qué? Para separar el recipiente o para pegarle un ligero golpe al recipiente y separarlo de la matriz, y el segundo, el superior, que va a ayudar concretamente a la separación del recipiente respecto del punzón. Bueno, acá está lo que decíamos en relación a la salida del aire. Si nosotros conformáramos, sin considerar esta situación, el recipiente, cuando el punzón eh, se mueve en su carrera ascendente, en muchos casos la pieza queda vinculada a la matriz, y ahí lo que va a ocurrir es que justamente a raíz de la diferencia de presión atmosférica se va a producir un abollamiento de la pieza y la pieza no nos va a servir. Por eso es que el punzón suele tener una válvula de escape que va a funcionar cuando se comience a producir la carrera ascendente del punzón, y de esa manera se conecta el interior de la cavidad conformada con la presión atmosférica y este defecto no se produce. Bueno, hay un proceso específico de extrusión por impacto denominado Hooker, que tiene la particularidad de utilizar tejos con un orificio central y que se aplican concretamente para la producción de tubos como los que se utilizan para las pastas de dientes, como los que se utilizan para la contención de algunos productos como ser pegamentos y bueno, cuestiones similares a las comentadas, ¿no? Estos tubos producidos con el procedimiento Hooker suelen tener diámetros de 5 a 30 milímetros, con longitudes máximas de hasta 300 milímetros de longitud y espesores de pared muy finos de entre 1 a 2 décimos de milímetro. Se conforman a velocidades muy altas, como son las velocidades típicas de todos los procesos de extrusión por impacto. Decíamos que la lubricación era un proceso importante también, porque va a ser fundamental para mejorar la capacidad de
de que el material fluya durante el proceso de conformado, así como también reducir los esfuerzos de extrusión por una disminución de la fricción, ¿no es cierto? El lubricante solamente se aplica al tejo mezclado con tetracloruro de carbono. Los tejos que fueron previamente recocidos son sumergidos en un tambor rotativo con esta mezcla, normalmente en un tiempo no mayor a 5 minutos. Luego el tetracloruro de carbono se evapora y va a quedar un film muy fino y muy bien distribuido sobre toda la superficie del tejo. Bueno, decíamos que dentro de los defectos, normalmente podemos tener dos tipos de defectos, los que se denominan rasgaduras, que bueno, sería el caso que por alguna razón el recipiente quedó, digamos, vinculado a la matriz y también como agarrado, por decirlo, al punzón, y cuando el punzón, digamos, recorre su carrera ascendente, bueno, es como que estira el material y como los recipientes son de paredes muy finas, se rasgan, y también podemos tener el efecto de arrugas como se ve en la imagen de la derecha. Todos estos defectos obedecen básicamente a dos razones principales que tienen que ver con la falta de perpendicularidad que se puede observar en la imagen de la izquierda entre el punzón y la matriz, o la falta de concentricidad entre el punzón y la matriz, también dada en la imagen D. Esto produce una diferencia en el espesor de la pared del recipiente y evidentemente, dadas las fricciones existentes en el proceso, bueno, se pueden producir o estas abolladuras o estas rasgaduras según lo que comentamos. ¿Cuál sería un diagrama de flujo completo para un proceso de extrusión por impacto? Entonces, una planta que produzca piezas extruidas por impacto tiene que seguir la siguiente secuencia. Primero va a preparar el tejo, que lo va a realizar por punzonado, por aserrado tronzado o por fundición inyectada, teniendo en cuenta que la variación del peso de los tejos debe ser siempre menor al 2%. Por eso cuando veíamos el video de las medallas, ahí había un control muy riguroso del peso de los tejos. La materia prima será en cada caso una chapa o fleje del espesor requerido, si lo vamos a hacer por punzonado, una barra del diámetro que corresponda, si lo vamos a producir el tejo por aserrado tronzado, o aluminio para fundir en el caso de hacerlo por fundición inyectada. A continuación va a seguir el proceso de recocido en horno continuo para aumentar el tamaño de grano y disminuir la dureza. Luego, y esto no lo hemos comentado hasta el momento, se le hace un granallado para producir una limpieza superficial, eliminar algún tipo de rebaba que pudiera haber sobre el producto y producir un aumento de la superficie portante para el lubricante. Luego se aplica el lubricante en un tambor rotativo. Seguidamente se hace la extrusión por impacto en prensa hidráulica en el caso que se trate de una producción de baja serie, o sea, el desarrollo de una pieza nueva, o en las prensas mecánicas en el caso de series grandes o piezas que ya fueron probadas en la prensa hidráulica. Finalmente, se hace el recorte del exceso de material en el extremo abierto del recipiente. Recordemos el video que vimos al principio de la presentación y ahí ya tendremos nuestro producto terminado. Acá tenemos lo que sería el diagrama de flujo completo correspondiente al proceso de extrusión por impacto. Y para finalizar vamos a ver un video de un envase de aluminio de poca esbeltez. Acá va a ser muy llamativo que en algunos casos es como que el tejo no viene. Entonces, cuando el tejo no viene, lógicamente que el manipulador no lleva ningún tejo a la matriz, es este caso,
y ahí no va a haber nada que abrace al punzón, ¿no? Ahora pasa de nuevo y bueno, este es el proceso de extrusión por impacto, que bueno, acá lo que vemos es que concretamente esta pieza era de mayor diámetro y de menor altura.